Vamos a 1 Corintios capítulo 10 entonces para continuar con nuestro estudio de esta preciosa epístola. El apóstol Pablo de los capítulos 10 al 14 comienza a defender ya directamente su ministerio, haciendo alusión a las acusaciones que le estaban haciendo. No podemos saber exactamente cuáles eran las acusaciones, pero sí pueden deducirse del texto de la manera en que el apóstol Pablo habla aquí en este capítulo 10, que como dijimos la semana anterior es como una especie de soldado que toma las armas espirituales y comienza a luchar. La gran tragedia de la iglesia moderna es que confunde las armas con las que debe luchar de la batalla de la fe. Y la causa del problema, normalmente el origen del problema es el liderazgo. Cuando el liderazgo confunde las armas y usa armas carnales para combatir en una lucha espiritual, está completamente perdida la iglesia, porque el liderazgo de alguna manera es el que marca la pauta, la visión que debe tener la iglesia. Y esto está pasando en el día de hoy de una forma muy fuerte. Si aquellos que hemos sido llamados a guiar a la iglesia de Cristo lo estamos haciendo con armas carnales procedentes del mundo sin Cristo, usando las mismas metodologías y estrategias y criterios que el mundo usa, intentando avanzar la obra de Dios por medio de estrategias y metodologías de esa naturaleza, no podemos llegar a buen puerto, eso es seguro. Yo he escuchado muchas veces estos últimos tiempos de una forma mucho más repetida. Dicen, cuando nosotros decimos que sola Escritura, cuando decimos que solamente la palabra es suficiente, que no necesitamos nada más, hay personas que dicen, ¿y dónde dejas el Espíritu Santo? Como si el Espíritu Santo actuara aparte y separado de la palabra, lo cual es un absurdo total. Y eso es producto de que les han enseñado que el Espíritu Santo se manifiesta externamente a través de ciertas cosas, ciertas características, ¿cierto?, que la persona tiene o que tiene una relación muy íntima con Dios y entonces lo toma el Espíritu y hace una serie de cosas con Él, como si eso no tuviese que ver en realidad con lo que es la palabra, como que eso fuera una cosa y lo otro fuera la palabra. Entonces, si dejamos la palabra afuera, dejamos el Espíritu adentro. Si dejamos el Espíritu adentro, dejamos la palabra afuera. Eso es ridículo. Porque quien inspiró la palabra, como estamos aprendiendo en bibliología, es el Espíritu Santo. Este tipo de desviaciones se producen en la iglesia producto de un mal concepto que el mismo liderazgo tiene o de la falta de conocimiento de la misma palabra y la relación que existen en la ejecución del plan perfecto de Dios a través de, como bien sabemos, ¿cierto?, el Dios Trino. El Padre planea, planifica, organiza en su plan redentor. El Hijo lo ejecuta al ir a la cruz y morir en lugar y en favor nuestro, y el Espíritu Santo lo aplica convenciendo de pecado, de justicia, de juicio y llevando en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo a las personas. De tal manera que es un todo y todo tiene relación con la palabra. Sin la palabra estamos confundidos. Cuando el líder está confundido, es lógico que la iglesia también lo esté, porque la visión que se ha impuesto en la congregación obedece a criterios humanistas antes que a criterios bíblicos. La iglesia será desviada de su propósito esencial. Esto pasa en el día de hoy, cada vez quizás mucho más de lo que quisiéramos que sucediera, y por eso necesitamos ir siempre a la palabra de Dios para que nos diga cuál es el camino, cómo debe actuar el liderazgo espiritual, y de eso es lo que sacamos enseñanzas preciosas de este capítulo 10 y hasta el capítulo 14 de Segunda de Corintios. Por eso es importante un liderazgo sano espiritualmente que pueda discernir, que pueda distinguir adecuadamente cuáles son las armas espirituales y luchar con ellas. Los criterios que un buen liderazgo espiritual debe usar para discernir proceden única y exclusivamente de la palabra de Dios. Nunca del mundo de los negocios, ni de la psicología, ni de la sociología o cualquier otra disciplina que proceda del corazón del hombre sin Cristo. Todos estos son criterios humanistas que deben salir de la iglesia y debe imponerse exclusivamente la palabra de Dios. Ella es la que traza el camino. Ella es la que dice cuáles son los parámetros con los cuales debemos evaluar y cómo son las armas que debemos usar. El apóstol Pablo se propuso no saber otra cosa cuando llegó a Corinto, recuerdan, sino a Cristo y a este crucificado.
Sabía que las armas más poderosas, con las que las fortalezas constituidas por razonamientos, argumentos, altivez, como dice en el versículo 5, se destruyen, son precisamente con las armas que Dios ha entregado. Las que tienen su origen en Dios y no en los hombres, aquellas que cuentan con la aprobación de Dios. Si las armas que nosotros usamos son las que cuentan con la aprobación de Dios, entonces al revelar Dios su palabra va a mostrarnos cuáles son esas armas espirituales con las cuales debemos luchar. Pablo había pasado por muchas cosas en Corinto, era una congregación difícil, complicada, desde el principio. Pero lo más complejo entre todas esas cosas difíciles que enfrentó fue la rebelión de personas dentro de la iglesia de Corinto, producto de escuchar los cantos de sirena de los falsos profetas y maestros que se introdujeron dentro de la iglesia. Ellos querían desautorizar al apóstol Pablo y con ello establecerse ellos como la autoridad para que las personas lo siguieran y así destruir en realidad lo que Pablo había construido o lo que Dios había construido a través de Pablo. Por eso, Pablo, como un buen soldado, no duda en entrar en combate directo aquí en el capítulo 10 con el fin de buscar el arrepentimiento de aquellos que se habían desviado al escuchar a estos inescrupulosos. Por esto en el versículo 5 Pablo dice que se debe llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto manifiesta su verdadera intención al defender su ministerio. Noten, es interesante, Pablo no está tratando de argumentar para ganar un debate. No está tratando de dar evidencias de que su ministerio es de Dios para ganar un debate, para tratar de aplastar a los demás, sino que Pablo está haciendo esto para que aquellos que habían escuchado los cantos de sirena, los falsos profetas, puedan volverse a Cristo en arrepentimiento genuino. Eso es lo que implica las palabras llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, volviendo otra vez a someterse bajo la autoridad del Señor. Por eso, debemos aprender entonces que cuando argumentamos en favor de la fe genuina, de la fe procedente en las Escrituras, lo hacemos con el fin de que el Señor en su gracia pueda tomar a aquellos que se están desviando para volverles al camino correcto. Eso es lo que Pablo pretendía. No era una lucha de egos. No estaba tratando de imponerse para que la gente dijera, uy, qué grande es Pablo, sino para que la gente dijera, qué grande es Dios. Y volver a la obediencia al Señor Jesucristo. Ahora en los versículos 7 al 18, que van a ser nuestro texto en el día de hoy, Pablo pondrá de manifiesto cuáles son las armas con las que lucha un verdadero siervo, en contraste a aquellas usadas por los falsos siervos de Cristo, que en realidad eran apóstoles de Satanás, como va a decir en el capítulo 11 posteriormente. Para poder discernir el error, ¿qué es lo que es necesario? Familiarizarse con la verdad, conocer la verdad muy profundamente. En la medida en que más conocemos la verdad, más fácil podemos detectar el error. Cuando sabemos cuáles son las armas espirituales, estamos en condiciones para saber, por contraste, cuáles son las carnales y evitarlas. Y aquí el apóstol Pablo va a mostrar, por contraste, respondiendo a cuestionamientos que le habían hecho, qué es lo que realmente es un siervo verdadero del Señor. ¿Quién es? ¿Cómo poder distinguirlo? Y aquí Pablo da al menos 5 evidencias de lo que es un verdadero siervo del Señor y en contraste a lo que no es un siervo del Señor. Así que en este contraste vamos a ir paso a paso, partiendo del versículo 7 hasta el versículo 18. Vamos a leer esos versículos. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor me dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes.
porque no nos atrevemos a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es evidente en el trasfondo, en lo que hay detrás de que Pablo está respondiendo a algunas acusaciones directas, algunas calumnias que habían levantado sobre él. Por eso utiliza en varias partes, en versículo 7, una afirmación directa dirigida hacia una persona. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido. Allí está hablando de ese tipo de personas que estaban tratando de cuestionar su ministerio. Versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona. Allí se está dirigiendo específicamente a alguien. Versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Pero ellos, dice en el mismo versículo 12, Pablo está hablando de personas que estaban tratando de desprestigiar su ministerio y estaban levantando aseveraciones falsas en contra de él. Ahora, en este trasfondo nosotros podemos ver claramente estas 5 cosas que mencioné al principio, que vamos a ir detallando paso a paso. Primero, un siervo verdadero no presume, vive su relación con Cristo. Un siervo verdadero no presume, vive su relación con Cristo. Versículos 7 y 8. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa en sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Parece claro que algunos de los oponentes de Pablo presumían de su relación con Cristo, mientras que ponían en duda si el apóstol realmente tenía una relación con Cristo. Eso es lo que está de trasfondo en esta respuesta que el apóstol Pablo da. Miráis las cosas según la apariencia. Aparentemente, estas personas tenían una relación con Cristo. Seguramente lo divulgaban, lo propagaban y decían que Pablo no tenía esa relación que ellos sí tenían con Cristo. Es decir, yo estoy más cerca de Cristo. Nosotros sí somos de Él, somos apóstoles de Él porque tenemos una relación estrecha con Cristo. Por las palabras de Pablo se puede apreciar la arrogancia y la presunción de estas personas. Tal parece que ellos presumían de tener un conocimiento más profundo de Cristo y por consiguiente una mayor autoridad. Versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, allí el apóstol Pablo está refutando entonces lo que ellos pensaban, los oponentes, ¿verdad? Y que tenía que ver con esa supuesta mejor relación con Cristo que ellos tenían. Estos inescrupulosos estaban, dice Pablo, persuadidos en sí mismos de que esto era así. Es decir, convencidos en sí mismos, tenían convicciones, pero convicciones subjetivas. Su evaluación era completamente subjetiva. Tenía que ver con lo que ellos pensaban, no con lo que realmente podían evidenciar a través de un testimonio coherente, consistente, de un ministerio que pudiese traer frutos genuinos. No podían presentar pruebas objetivas de que ellos tenían una relación más cercana con Cristo, lo que les concedía supuestamente más autoridad.
No habían fundado ninguna iglesia, no habían convertidos por su predicación del Evangelio, nada de esto. No podían dar fe de que realmente procedía de Cristo su supuesto ministerio que querían implantar, su nueva visión que querían implantar en la iglesia, contraria a lo que Pablo había establecido. Estas personas presumían simplemente, pero no tenían objetivamente las evidencias de que eran personas que tenían una relación profunda con Cristo. Esta pretendida superioridad espiritual de estos hombres en relación a Pablo no era más que arrogancia sin sustento ni evidencia objetiva. En cambio, Pablo sí podía demostrar que era distinto. Pablo sí podía demostrar su origen en Cristo, que su ministerio era efectivamente dado por el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por los frutos que había producido su ministerio. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice en el contexto del Sermón del Monte, cuidado con los falsos, ¿verdad? Maestros, los falsos profetas que vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Recuerdan cuál es la evidencia que dice que puede mostrar quiénes son falsos y son verdaderos? Por contraste, ¿cuál es? Sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Hay una evidencia objetiva externa que se puede apreciar claramente. Y esa evidencia objetiva externa no la tenían estos detractores del apóstol Pablo. Pero Pablo sí la tenía. ¿Por qué? Allí está claramente su vida. Podían mirar su vida desde que llegó a Corinto. Podían ver que a través de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, de que predicaba a Cristo y a este crucificado, muchas personas dentro de Corinto se habían convertido y ellos formaban parte de la iglesia. En una ocasión dice, nuestras cartas son ustedes, no necesitamos cartas de presentación, eso lo dice en 2 Corintios capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, la evidencia de que el apostolado de Pablo era de Cristo estaba plasmado en la realidad de gente convertida por la predicación del Evangelio a través de él. No tenían que jactarse de nada. Un verdadero siervo de Dios no se jacta de lo que hace, digamos de lo que no produce, sino que puede mostrar en la evidencia de otras personas el trabajo de un hombre que realmente sirve al Señor. Pablo había mostrado por frutos de esa naturaleza, por iglesias plantadas, por su ministerio misionero, ¿cierto?, con la que había plantado muchas iglesias, que efectivamente él tenía una relación con Cristo y tenía la autoridad que procedía de Cristo, además de su carácter espiritual que lo confirmaba. En su primera carta le había dicho a los creyentes de la iglesia, en 1 Corintios 9, 1 al 2, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿O Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Le dijo a los corintios. Si para otros no soy apóstol, continúa diciendo Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Ven cuál es la evidencia? El sello de mi apostolado, es decir, la autenticidad de mi apostolado, que efectivamente es de Cristo, procede de Él, Él me llamó, Él me comisionó, son ustedes. Cada uno de los convertidos en Corinto era evidencia objetiva de que Pablo no hablaba por su propia cuenta, sino que de parte del Señor. No presumía su propia autoridad, sino que ésta le había sido concedida por el mismo Señor. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. Mi autoridad se origina en Cristo, dice Pablo. Pero no solo por lo que yo digo, sino porque ustedes son la evidencia palpable, visible de un ministerio genuinamente cristiano, de un ministerio genuinamente procedente de Cristo. Noten la diferencia, dice, no presumimos de nuestra relación con Cristo, en otras palabras está diciendo Pablo, y de la autoridad que tenemos, porque nuestra relación es genuina, por eso también nuestra autoridad lo es, porque Cristo nos la concedió.
Eso es parafraseando lo que Pablo está diciendo. Y la evidencia estaba delante de ellos. En el capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo va a decir: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esas eran evidencias externas, visibles, palpables, de que el ministerio apostólico era un ministerio, el ministerio de Pablo era un ministerio apostólico. Los corintios eran testigos presenciales de las señales que confirmaban a un apóstol, puesto que habían sido hechas entre ellos. Esto es evidencia objetiva, no presunción. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la presunción. Yo siempre digo, es fácil sacar un discurso lindo, piadoso, que entusiasme a la gente. Es fácil escuchar a personas que llegan de improviso a la iglesia y quieren establecer una visión nueva. Esto es lo que yo creo que tiene que ser la iglesia sin tener un sustento bíblico. Y son carismáticos y son atractivos y las personas se juntan alrededor de él y empiezan a seguirlo y empiezan a producir divisiones en la iglesia. Porque esas personas presumen tener una autoridad, presumen tener un ministerio que supuestamente viene de Cristo, pero no tienen ninguna evidencia para poder demostrarlo objetivamente. Debemos tener cuidado con la presunción. Es fácil presumir una espiritualidad que nosotros no tenemos. Es más fácil aún mirar por sobre el hombro a otros y pretender ser mejores que ellos. Yo sí soy espiritual, más o menos nomás. Es fácil descalificar a otros para que nosotros seamos mejor calificados, eso es fácil. Siempre la crítica es mucho más fácil que la edificación. La edificación cuesta mucho más. Pero ¿qué es lo que muestra quién es quién? Son las evidencias de un verdadero creyente que se manifiestan en su carácter y en su vida. Y en cómo Dios utiliza a ellos como instrumento. No es tanto lo que decimos, sino cómo vivimos, ese es el punto. No es tanto que nosotros pretendamos saber muchas cosas y conocer muchas cosas. No es tanto el carisma y lo atractivo que sea la persona. Más adelante vamos a ver cómo a Pablo lo acusaban de ser todo lo contrario a eso. Sino que tiene que ver esencialmente con cómo ese ministerio se desarrolla para hacer atractivo a quien realmente es atractivo, en realidad para evidenciar lo que es Cristo. Son los frutos los que muestran la realidad espiritual, no son las percepciones subjetivas. Yo creo que mi relación con Cristo es mejor que la de otros, eso no tiene ninguna validez. Eso es presunción y arrogancia. Y eso es lo que hacían estas personas. Especialmente, hermanos, podemos caer en esto cuando usamos nuestra supuesta mejor relación con Cristo, nuestra autoridad que se deriva de ello, para destruir y dividir la iglesia de Cristo, como estaban haciendo estas personas. He visto ya en todo el tiempo que llevo en el ministerio, lamentablemente, divisiones de iglesias, destrucción de una iglesia que iba pujante, creciendo, y luego llegan personas nuevas y meten otra visión en la iglesia, que no tienen ninguna autoridad de hacerlo, y la iglesia empieza a dividirse y a destruirse. Miren cómo dice Pablo que usaba su autoridad, y esta es otra evidencia notable de lo que es un verdadero siervo del Señor. Versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Dice, ¿para dividir? ¿Para destruir? No, dice para edificación y no para vuestra destrucción. ¿Ven? Para edificación. Por eso necesitamos que cada uno de los creyentes en la congregación pueda tener el discernimiento adecuado también para poder darse cuenta cuando una visión no es bíblica, cuando una visión no viene de Cristo, cuando la autoridad que se presume no procede del Señor por la evidencia objetiva. Eso se puede evaluar. El verdadero siervo de Cristo busca la edificación y el crecimiento de la iglesia. El verdadero siervo de Cristo es aquella persona que está dispuesta a todo para que la iglesia se mantenga unida, no transando la verdad, no haciendo vista gorda con el pecado, aplicando la disciplina eclesiástica, pero procurando siempre la firmeza, la solidez de la iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia.
Los verdaderos hijos de Dios y siervos de Cristo caminan en intimidad con Dios, verdaderamente. ¿Y cómo se pueden notar? Porque sus vidas, su carácter espiritual lo autentifica. Los verdaderos siervos de Dios buscan siempre el bienestar de la iglesia, la edificación de los creyentes, el progreso de la obra de Dios, el avance del Evangelio. Ese es su propósito. No son personalismos, no son caudillos que buscan que la gente los siga a ellos. Hermanos, uno escucha, no con poca frecuencia, lamentablemente, esta es la iglesia del pastor tanto. Esta iglesia, el pastor tanto hace esto, entonces eso es lo que tenemos que hacer. El pastor tanto dice esto, pero muchas veces no tiene asidero en las Escrituras. El verdadero siervo del Señor busca siempre la gloria de Dios, no el aplauso, la aceptación de la gente. Nunca serán instrumento de división o destrucción de la iglesia, porque el nombre de Cristo está por sobre todo interés personal. Siempre los falsos maestros estarán buscando sus propios intereses, anhelando reconocimiento, buscando fama y prestigio personal, y no el crecimiento y fortaleza de la iglesia, menos aún la honra del nombre de Cristo. Esto es notorio. Por eso la iglesia tiene que tomar las armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y tiene que usarlas adecuadamente. Y esta arma del discernir viene producto del conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras son como lentes perfectos a través de los cuales podemos ver la verdad y evaluar claramente qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. No hay otro criterio. No hay otra regla, no hay otra norma más que las Escrituras. Por eso es que ponemos tanto énfasis en esta iglesia, en la sola Escritura. La única autoridad es la Escritura. No son mis emociones, no son mis sentimientos, no son mis deseos, no son mis anhelos, es la Escritura, la voluntad de Dios. Un siervo del Señor no presume de su relación con Cristo, sino que la vive. En segundo lugar, un siervo verdadero no se conoce por su apariencia, sino por su integridad. No se conoce por su apariencia externa, sino por su integridad. Versículo 9 al 11. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. De eso lo acusaban a Pablo. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Al parecer los detractores de Pablo habían caído tan bajo en su apreciación de Pablo que estuvieron dispuestos a ridiculizarlo por su apariencia física externa y su débil oratoria. Estas son dos cosas que las que atacan, versículo 10. Porque dicen, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de la estética, probablemente tenían razón. Nos ha llegado una descripción de su figura en un libro antiguo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, fechado hacia el año 200 después de Cristo más o menos, y es tan poco favorecedora esta apreciación física del apóstol Pablo que debe ser verdad, dice un teólogo. Describe a Pablo como hombre de baja estatura, de poco pelo, perdonando lo presente, de piernas torcidas, con el entrecejo muy peludo, de nariz aguileña, bajo. Del punto de vista físico, entonces, no tenía ningún atractivo. No solo eso, sino que también del punto de vista de su carácter, no era un hombre que pudiese ser carismático y que toda la gente se agolpara alrededor de él porque quisieran escucharlo. Del punto de vista de la oratoria, tampoco era un gran expositor por lo que están diciendo allí. Un hombre con estas características físicas, no es extraño que fuera menospreciado por, ¿saben por qué? Por aquellos de origen griego. Los corintios lo eran, ¿recuerdan? ¿Por qué?
porque ellos le daban un énfasis sobredimensionado a la belleza corporal. Ellos, de hecho, las figuras que hacían, si ustedes se fijan, las esculturas que hacían, eran de cuerpos musculosos, de personas bien formadas físicamente. Ellos le daban un interés muy grande a la apariencia física. De hecho, la palabra gimnasio que nosotros usamos hoy procede del griego gimnaso. Y es la que Pablo traduce, o la que se traduce allí cuando Pablo le escribe a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ahí dice la palabra gimnasio. Los griegos les interesaba mucho eso, por eso desarrollaron 2 olimpiadas importantes. La de Atenas y la de Corinto, que eran los Juegos Ísmicos, de tal manera que la importancia al físico era muy trascendente para ellos. Entonces, al ver a Pablo, evidentemente no era un hombre que podía ser imponente desde el punto de vista físico. Pero además de eso, también eran amantes de la oratoria. Cuando Pablo escribe a los Corintios, habían alrededor de 50 escuelas de filosofía. Y dentro de esas escuelas de filosofía, uno de los principales, vamos a decir, tópicos que se tocaban era la oratoria. Era la capacidad de seducir con las palabras. Era la capacidad de atraer la atención de la gente con la exposición. Entonces decían, la oratoria de Pablo no tiene mucho sentido. No es bueno. Para los griegos era motivo de orgullo aquello. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Atenas? No se interesaban en otra cosa más que escuchar de nuevas filosofías, de nuevos dioses. Ahí estaban los estoicos, los epicúreos, eran filosofías prácticas, y Pablo llega ahí predicando al único Dios verdadero. Y ellos después se ríen de él, se burlan de él. Por tanto, Pablo no calzaba con sus estándares de belleza y capacidad de oratoria. Por eso lo menospreciaban y lo utilizaban como argumento en su contra. Esto era en lo que ellos se fijaban. William Barclay dice, los corintios se rebajaron hasta la máxima descortesía e insensatez cuando se burlaron del aspecto personal de Pablo. También en la crítica que hacían de su oratoria se descubría como griegos amantes de la forma más que del fondo, de la esencia. Lamentablemente, no pocas veces, el siervo de Dios es medido por estándares del mundo y no por los que Dios ha establecido en su palabra. No por los que Dios ha establecido en su palabra. Este hombre no es carismático, no atrae a la gente, entonces no es bueno para el ministerio. ¿Quién lo dice? ¿Cuál es el estándar de la Biblia? ¿Estamos actuando de acuerdo a lo que dice la Escritura o estamos manifestando simplemente una concepción mundana que queremos meterla dentro de la iglesia? Decimos, este es el estándar. ¿De dónde viene ese estándar? ¿Cuál es la regla con la cual debemos medir o evaluar? ¿De dónde viene? Viene muchas veces del mundo. Es fácil despreciar a alguien por su apariencia externa. Es más difícil apreciar su carácter espiritual, porque para eso también se requiere discernimiento espiritual. Pero un siervo verdadero se conoce por su integridad. Esta es una tercera acusación que hacían de Pablo allí en el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, la que lo acusa de amedrentar por cartas y ser débil en el momento en que esté delante de ellos. El verdadero siervo de Dios se conoce por su integridad. Es lo mismo ausente o presente. Estos hombres acusaban a Pablo de ser ambivalente en su trato con los corintios. Decían que era una cosa por carta y otra muy distinta en persona. Las cartas son duras y fuertes, más la presencia débil. A lo que Pablo responde categóricamente con su integridad. Así como somos en la palabra por carta estando ausentes, así lo seremos también en hechos estando presentes. Esa es integridad. Una persona íntegra es lo mismo, pública o privadamente. No hay diferencia. Estas personas confundieron la humildad y mansedumbre de Pablo por debilidad. Siempre que Pablo enfrentaba una situación difícil dentro de la iglesia, lo hacía intentando buscar una solución para no producir un conflicto más grande.
Era por amor a la obra y al nombre de Cristo. Pero ellos confundieron, pensando de que Él simplemente por carta, desde lejos, cuando no estaba presente, como dicen, el papel aguanta todo, ahí tendríamos que decir el papiro, ¿cierto? Seguramente, aguanta todo. Claro, por carta me trata así. A través de un correo electrónico, sí, ahí me dice eso. Pero a ver si me lo puede decir cara a cara. Pablo respondió directamente a quien lo acusaba. Esto tenga en cuenta tal persona. Yo sé quiénes son. Más adelante en la carta va a afirmar lo mismo. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Eso lo dice en capítulo 13, versículos 2 y 3. Reafirmando el mismo concepto de integridad. Un verdadero siervo del Señor es consecuente, tanto si está presente como si está ausente, por carta o presente. Pablo era la misma persona, no dudaba, no mudaba su personalidad por conveniencia o temor a los hombres. Cuando le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice que él sabía exactamente quién lo había llamado, cuál era la comisión que se le había dado. Él dice que el Señor le entregó el Evangelio para que él pudiese proclamar la verdad de Cristo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo sabía que él lo iba a evaluar en el día del juicio. Cuando compareciera ante el tribunal de Cristo, ¿quién lo iba a evaluar? Iba a ser Dios. Y entonces él dice, yo no hago esto para agradar a los hombres, para que las personas digan qué buena persona es, qué buen orador es, qué buen misionero es. No, sino para que Dios sea exaltado. El apóstol Pablo sabía que tenía que responder a Dios. Y entonces si escribía una carta con su pensamiento y luego estaba presente y hacía otra cosa, Pablo sabía que el que lo evaluaba estaba viendo todo eso, conociendo incluso la motivación y la intención de su corazón, y sabía que eso no era lo correcto. En tercer lugar, un siervo verdadero no es su propio estándar, lo es el Señor. Versículos 12 al 14. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Noten la acusación que está detrás, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos subjetivamente, y comparándose consigo mismos, no son entendidos. Ese es el sentido de la palabra no juiciosa. Los acusadores de Pablo se tenían a sí mismos como estándar, ellos eran su propio estándar. Ellos eran su barómetro, tomaban, como hacen tantas personas, un falso término de comparación. ¿Cuál era la comparación que hacían ellos? Entre ellos. Se comparaban a sí mismos consigo mismos, dice Pablo. Aquellos que se miden a sí mismos no son juiciosos, dice Pablo. Hacían lo mismo que el fariseo de la parábola, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ¿ven? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como ellos. ¿Cuál era la comparación? ¿Cuál era el estándar de comparación? ¿Cuál era la regla, la norma? Él mismo. No soy como otros. Ladrones, injustos, adúlteros,
Ni aun como este publicano. No, ni siquiera me toque este hombre. Yo soy superior. Hermanos, cuando nos comparamos con nosotros mismos y entre nosotros mismos, vamos a mirar por sobre el hombro a todas las personas, a las demás personas. Nosotros somos mejores. ¿Se han dado cuenta de algo muy simple, un ejercicio simple que se puede hacer? Escribe en una hoja cuáles son tus atributos. Y comienza a escribir. O tus características positivas. Y comienza a escribir y le falta cuaderno. Pero ahora dile, escribe en una hoja tus faltas, tus fallas de carácter. Pasan 20 minutos y está con el lápiz en la mano. ¿Cuál será? No encuentro muchas fallas en mí. Esto es típico de nosotros, somos orgullosos por naturaleza. De hecho, la lucha más grande que tenemos es con nuestro propio yo. Siempre creemos que somos mejores que los demás. Y estos hombres hacían eso. En su afán por elevarse a sí mismos, estas personas estaban dispuestas a poner ellos mismos, a ponerse ellos mismos como estándar. Ellos querían parecer superiores a Pablo y con este fin buscaban desprestigiarlo. Nosotros somos mejores que Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos apóstoles de Cristo, él no. Alguien escribió lo siguiente: esta es una tendencia en la naturaleza pecaminosa humana, engañarse, creando su propia escala de valores, su propio estándar, justificarse a sí mismo, justificándose y comparándose con los demás. Esto es propio de la naturaleza humana. Yo soy mejor que él. ¿De acuerdo a qué? ¿Cuál es la regla con la que estás midiendo? Según la palabra, hay un único estándar, una sola medida por medio de lo cual todos seremos medidos. ¿Cuál es? Cristo y su carácter. Ese es el único estándar. La Escritura deja claro eso. Y aquí entramos en problemas y por eso no queremos medirnos con Cristo. Si nos comparamos con otros, nos veremos mejores que otros. Nuestro orgullo nos susurra que nos comparemos con otros a los que podamos mirar por sobre el hombro y decir, yo soy mejor que él. Sin embargo, la regla no es mi prójimo, sino es Jesucristo. Y allí no podemos presumir. No podemos presumir. Allí estamos expuestos. Delante de él somos hallados faltos, todos nosotros. Y si no fuera por su gracia, ni siquiera podríamos dirigirnos a él sin caer fulminados, porque él es santo. Delante de él no hay vuelta que darle, no podemos argumentar delante del Señor Jesucristo. El gran problema nuestro es que en nuestro extremadamente grande orgullo, nosotros empezamos a buscar argumentos en nuestra propia cabeza, a racionalizar nuestra supuesta superioridad espiritual, y no es así. Estos hombres se medían a sí mismos, eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo pueden hacer ustedes eso? ¿Cómo colocarse ustedes como el estándar de su propia evaluación? Eso es absurdo, dice Pablo, eso es necio. Porque el punto es, ¿podemos decir que somos tan buenos como Jesús? Él es nuestro modelo y término de comparación. Y cuando nos medimos con Él, se nos quitan las ganas de presumir. Totalmente. Alguien dijo, el autobombo, decía Pablo, no trae ningún honor. El autobombo, el autoexaltarse, ¿cierto? El loarse a sí mismo. No es cuando nos decimos a nosotros mismos, bien hecho, sino cuando nos lo dice el Señor. Cuando podemos considerar que hemos aprobado la prueba porque estamos bajo los estándares de su palabra. Pablo estaba siempre consciente de esto, por eso no se atrevía a compararse con otros, los que presumían teniendo su propia regla, sino conforme a la regla que Dios le ha dado. Versículo 13, noten. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Quién es el que da la regla? Dios. No es mi regla.
Lo mismo cuando nosotros establecemos como líderes espirituales una visión en la iglesia, la visión tiene que proceder de la regla que da Dios en su palabra, no de algo que nosotros creemos que tiene que ser. ¿Por qué estamos buscando las herramientas para poder capacitar mejor teológicamente a la iglesia? Porque eso es lo que dice el Señor, que los pastores estamos para eso. Porque eso es lo que Pablo le enseñó a Timoteo, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, que debe ser la tarea de los pastores. En el capítulo 4 de Efesios, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Tiene que haber un origen de lo que hacemos. No hacemos algo para tener actividades en la iglesia. Lo hacemos porque debe ser la norma, porque es lo que Dios nos ha dicho. Es la norma de Dios, no la nuestra. Y entonces cuando nos comparamos en cuanto a la evaluación del ministerio, nosotros nos evaluamos en función de lo que dice la Escritura. No nos comparamos con otros. Ante el Señor no queda otra cosa que reconocer que nadie es suficiente. Que el lugar que siempre debemos ocupar es a sus pies, como María de Betania, que las 3 veces que aparece en el Nuevo Testamento está a los pies de Jesús. Que solo podemos exclamar, Señor mío y Dios mío, como Tomás, y caer a los pies de Jesucristo en adoración, recuerda. No somos mejores que nadie, la gracia de Dios es la única que hace la diferencia. Y Pablo está diciendo, ese es el estándar, Dios es el estándar. Pablo había sido llamado y comisionado por Dios, no por los hombres. En Romanos 1:5 lo dice. Dios era, por tanto, quien establecía la regla. Era Él que fijaba los límites y alcance de su ministerio. Nunca iría más allá de ello. Nunca se gloriaría desmedidamente. Nada de lo que diría estaría más allá de la verdad. No buscaba fama ni reconocimiento. Buscaba servir a Dios de acuerdo al llamado que había recibido y estaba satisfecho con lo que el Señor le había concedido. Versículos 13 y 14, pero nosotros no nos gloriaremos, no nos jactaremos desmedidamente, sino conforme, dentro de los límites, a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, fíjense, no nos jactaremos, no nos gloriaremos, no nos hemos extralimitado. Como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ahí también hay una evidencia de que Pablo está diciendo, ustedes llegaron después y se están jactando a sí mismos, se están comparando con ustedes mismos y piensan que son superiores. Nosotros llegamos antes y en la obra que Dios nos concedió. Son las puertas que Dios nos abrió, es la tarea que Dios nos entregó y eso es lo que vamos a hacer. Y no nos jactaremos de otra cosa más que nos gloriamos en la obra que Dios ha hecho a través de nosotros. El contraste de estos hombres en su orgullo querían hacer ver a Pablo como el invasor cuando Pablo fue el fundador de la iglesia. Pero al mismo tiempo no perdió jamás de vista que fue Dios quien le envió al lugar y quien le prosperó en Corinto. Si recordamos, él llegó primero a Atenas, donde predicó un extraordinario discurso, citando incluso a poetas griegos. Pero dice la Biblia que algunas personas solamente se convirtieron y luego se burlaron de él. No fue un lugar que Dios le hubiese concedido a Atenas, no así Corinto, Corinto sí. De hecho, cuando Pablo estaba desanimado y quería probablemente irse, el Señor, recuerdan, apareció en la noche a Pablo y le dijo, Pablo, sigue predicando. Yo tengo mucho pueblo aquí. Y lo animó a seguir adelante. Pablo tenía todo el derecho de ejercer su autoridad apostólica, ya que no solo fue el pastor de esta iglesia, sino el fundador de ella. Pero fue solo por la gracia de Dios. Fue solo por la gracia de Dios. Hermanos, las comparaciones son algo ridículo, algo absurdo entre nosotros. Debemos siempre presentarnos delante de Dios. Ese es el estándar. Cristo, su carácter es el estándar. Un siervo verdadero, entonces, no es su propio estándar, lo es el Señor.
Luego, en cuarto lugar, el siervo verdadero no busca el crédito en trabajos ajenos, sino en su propio trabajo. No busca el crédito, la aprobación en trabajos ajenos. Versículos 15 y 16. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Me queda poco tiempo, tengo que correr un poco aquí, pero miren, hermanos, versículo 15 y 16, Pablo está diciendo, y aquí hay otra versión en la cual voy a leer, que es la Nueva Traducción Viviente, que aclara bastante el panorama. Dice: tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Pueden notar la perspectiva de Pablo, su visión del ministerio de la iglesia. No buscaba jactarse en trabajos que otros habían hecho. Esa es una clara referencia a los falsos apóstoles que llegaron después de él a Corinto y entonces encontraron una iglesia formada y pensaron: aquí, esta es la nuestra, ahora somos líderes de esta iglesia, nosotros vamos a guiarla conforme a nuestro propósito. Pero ¿quién había establecido esa iglesia? Era Pablo. Pablo era su fundador. Él llegó con el Evangelio a ellos y ahora buscaba su crecimiento y solidez espiritual para que ellos a su vez pudieran llevar el Evangelio a otros lugares. Miren, ¿qué buscaba de la iglesia Pablo? Versículo 15. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, eso es lo que esperaba, que creciera la fe, que hubiese una solidez espiritual en ellos. Dice: seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo está diciendo: el propósito, la forma en que yo trabajo es esta. Llego a una iglesia, predico el Evangelio, llego a un lugar, predico el Evangelio, se establece una iglesia y entonces procuro el crecimiento, la solidez espiritual de esa iglesia, que las personas sepan por qué creen y para qué creen. Y entonces esas personas que son así edificadas van a acompañarme a seguir predicando el Evangelio en otro lugar. Esta es la dinámica del crecimiento y forma de extender el Evangelio. Creyentes que viven a Cristo y hablan de Cristo constantemente. Por eso yo decía el otro día, estudiamos teología no como un fin en sí mismo, sino para conocer más a Cristo, amar más a Cristo, servir mejor a Cristo y hablar más de Cristo. Alguien que confía, escribió una persona, en el Espíritu, entiende que el crecimiento natural en una iglesia se da conforme una oveja bien alimentada crece sanamente, toma su lugar en el cuerpo de Cristo y responde al llamado que el Señor le hace a servirle, siendo útil en su cuerpo y fructificando en él. Una oveja sana no necesita de manipulación, no necesita de entretenimiento para mantenerle dentro de la iglesia. No, una oveja sana que crece recibiendo el nutriente principal, que es la palabra de Dios, que conoce más a su Señor, entonces va a estar más agradecido de su Señor y eso le va a motivar ¿a qué? A ocupar el lugar que Dios quiere que ocupe en la iglesia. No necesita un entrenamiento especial. Él va a hablar de Cristo porque eso es lo que nace de su corazón. Alguien que ha nacido de nuevo buscará eso. Ya tiene una vida espiritual en él, ya tiene certeza absoluta de su salvación más allá de la muerte. Esta persona vive y porque vive entonces va a hacer las cosas que alguien que tiene vida, porque Cristo le ha dado esa vida y entonces será agradecido a su Señor. Vivirá a Cristo, hablará de Cristo porque entiende que no puede hacer otra cosa. Recuerdan a los apóstoles, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos dicen, no podemos. Está en nuestro ADN, en nuestra piel, como dice el pastor Miguel Núñez, el Evangelio. Y entonces, si es nuestra piel, no podemos sacárnosla en un momento determinado. Lo llevamos a todos lados.
El crecimiento espiritual es lo principal, porque el crecimiento y madurez espiritual de una iglesia va a alcanzar a otros sin iglesia. Hermanos, eso es lo que es la forma, es la visión que tiene que tener la iglesia. Por eso no buscamos el crédito en trabajos ajenos. Y quinto y último, solo 3 minutos tengo para esto. El siervo verdadero no busca su propia gloria, sino la de Cristo. Versículos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La iglesia pertenece a Cristo. Él la edifica conforme a su promesa. Las ovejas son suyas. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la puerta de las ovejas, del redil de las ovejas. Cristo es su sustento y poder. Por tanto, Él se lleva la gloria por el crecimiento y extensión de la iglesia. Solo Él y nadie más que Él. Si Él es el que fundó la iglesia, si Él la estableció sobre su propia muerte y resurrección, si Él envió su Espíritu para que habitara en el corazón de cada uno de los creyentes, si Él es el que la edifica por su palabra, entonces, ¿quién se lleva la gloria? Nadie más que Él. Las iglesias, las ovejas, dijo alguien, no son propias de ningún pastor. Cristo la ganó con su propia sangre. Hechos 20:28. Ningún hombre le ha dado su sangre por la iglesia. Ninguno. Cristo ya lo hizo y Él es el dueño y Señor de su iglesia. Por tanto, no tenemos en qué gloriarnos. Ningún hombre puede llevar el crédito de la obra que Dios ha edificado. Ninguno. Él diseñó el plan para salvar a pecadores completamente perdidos como nosotros. Él ejecutó el plan en la persona de su Hijo, quien entregó su vida en lugar y en favor de nosotros. Su Espíritu aplica la obra suficiente de Cristo y lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Después de todo, mis hermanos, dice alguien, ¿qué somos sino siervos inútiles? La gloria es únicamente para nuestro Dios. Y si de algo hemos de presumir es de la grandeza, del poder, del amor, de la paciencia, del sacrificio inigualable y maravilloso de nuestro glorioso Salvador, que murió en la cruz del Calvario. Quien se levantó de los muertos con poder, quien subió al cielo y nos abrió un nuevo camino al trono de la gracia. La gloria entonces es para Él. Esta es una marca, son marcas distintivas de un verdadero siervo. Los otros, los que cuestionaban a Pablo, tenían totalmente un concepto distinto. Nuestra preocupación entonces debe ser aprobados por aquel que murió y resucitó por nosotros, el que nos llamó, porque delante de Él daremos cuenta. No deberíamos estar preocupados o ocupados en buscar gloria para nosotros mismos, porque no sería nuestra recompensa. Y al extralimitarnos sería más bien una vergüenza. Eso dice Pablo en el versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahí está. Hermanos, y esto es algo muy personal, pero el propósito en lo personal que yo tengo con la iglesia es que la iglesia, cada uno de los hermanos, pueda llegar a ser maduro espiritualmente y a evaluar bíblicamente todas las cosas para que cualquier visión, cualquier perspectiva de ministerio no la tomen como del Señor, a no ser de que sea del Señor. Que tengan las herramientas necesarias, que busquen en la palabra de Dios, en la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, su segunda carta, porque allí da una perspectiva completa del ministerio prácticamente. Busquen en la forma en que Pablo llevó a cabo su ministerio, dónde está el énfasis, y allí ustedes verán cuál debe ser la visión de la iglesia. Y hermanos, el día que pasemos de aquí a la eternidad y que ya no estemos acá, que otras personas tomen esa misma visión y continúen con la iglesia. Ese es el único propósito, el único objetivo. Y que no volvamos a caer como en un círculo vicioso otra vez en los mismos vicios que cometimos durante tanto tiempo. Evaluando humanamente, externamente,
subjetivamente y no objetivamente, no con hechos, el ministerio que el Señor ha concedido a hombres que somos débiles e imperfectos. Sin embargo, Él sí es perfecto y Él es todopoderoso. Y Él lleva a cabo su obra a través de estos instrumentos. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de ir a tu palabra. Tan preciosa es tu palabra, Señor. Tan maravillosa es tu palabra que abre nuestros ojos a veces como ciegos espirituales. Muchas veces no somos capaces, Señor, de ver más allá. Danos siempre una visión que procede de ti. Quita de nosotros cualquier pensamiento, metodología o estrategia que queremos establecer en la iglesia y que sea de corte humano, Señor. Necesitamos que la iglesia viva y actúe conforme a tu voluntad revelada en tu palabra. Danos gracias, Señor, para reconocer cuando erramos el camino y volvernos a ti. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, bendice a mis hermanos. Enséñanos a vivir solo para ti y que podamos traer honra y gloria a tu nombre. De esa manera, Señor, podemos también hacer lo que tú quieres que hagamos, cumplir la razón por la cual nos has salvado. Bendice a mis hermanos y a las visitas que están con nosotros. Obra en sus corazones también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.